Buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes, con los colegas, en este evento del consorcio que conformamos las diferentes universidades. Yo voy a presentar brevemente esta reflexión sobre crecimiento verde y biocomercio desde una perspectiva andina. Señalar también que por razones de funciones, esas cosas que salen imprevistamente, no voy a poder necesariamente estar hasta el final de la sesión como era mi intención, pero estamos en contacto, están todas las referencias y los datos para seguir discutiendo y dialogando sobre este tema. Un debate que se está dando internacionalmente sobre nuevas estrategias de desarrollo sostenible, en los foros como Río +20 y otros, se señalan como alternativas o como búsqueda de opciones frente a las diferentes crisis por las que se está atravesando, en términos del cambio climático, en términos de los precios de los alimentos y otras crisis financieras que en el último periodo se han dado, que ponen sobre el tapete esta discusión y este debate. Entonces, hay distintas propuestas hechas por organismos internacionales con similitudes y diferencias, y nos parecía importante para un país megadiverso como el Perú señalar cómo entraba el biocomercio en ese debate, ¿no? O sea, si es que teníamos complementariedades, era una alternativa, y más estamos en esa posición que en polarizar o en señalar más bien diferencias entre estos distintos enfoques. El primero es el de economía verde, que el PENUMA impulsa, donde se plantea la necesidad de generar bajas emisiones de carbono, aprovechamiento eficiente de los recursos naturales y la biodiversidad, con inclusión social, como una opción o como un camino distinto a lo que se está dando actualmente, porque se entiende que no va a ser sostenible. Y en ese esquema el rol del gobierno en el tema regulatorio y la inversión en sectores verdes es fundamental. Y se plantea que América Latina tiene condiciones, ¿cierto?, para poder transitar hacia una economía verde. CELA ha hecho eco de algunas críticas que ha habido sobre este concepto, en el sentido de que también debería ser redistributiva, dadas las condiciones, sobre todo de una región como la de América Latina, ¿no? Y lo que debería considerar es un trato diferenciado para países en desarrollo, buscar que no se amplíe la polarización entre países desarrollados y en desarrollo, y fijar un valor a los bienes y servicios del capital natural, porque a veces desde otras concepciones se asume como que eso se va a poder seguir reproduciendo, como que puede haber un crecimiento sin que haya un deterioro significativo que no permita reproducir en periodos futuros este tipo de crecimiento. La OECD planteó el enfoque de crecimiento verde, ¿cierto?, donde los pilares son la inversión y la innovación. Entonces aquí una mayor protección ambiental y de mitigación climática aparecen como impulsores del crecimiento con inclusión y con reducción de la pobreza. Entonces los aspectos de aumento de productividad, de innovación, de crecimiento son las variables principales. Podemos ver ya matices, porque una economía verde no necesariamente implica que haya crecimiento verde. En el concepto de la OECD, sin embargo, ese es un elemento central y fundamental que debe estar dado sobre todo por el sector privado, por las empresas, buscar negocios rentables, verdes, que impulsen un crecimiento en esa línea.
El Banco Mundial lo que plantea como matiz es el tema de inclusivo. Acepta que haya un crecimiento verde y toma en cuenta algunos sectores como la infraestructura y los servicios urbanos. O sea, son esos servicios y esa infraestructura o esas inversiones las que generan crecimiento desde el lado de la demanda, y desde el sector agrícola la oferta y la provisión de bienes que avancen hacia una transición de crecimiento verde, ¿no? Entonces, allí hay un esfuerzo también de resaltar estas bondades. No me estoy deteniendo por la restricción del tiempo, 15 minutos, cada uno de estos conceptos tiene sus papers, sus documentos, sus discusiones en el tema, ¿no? Lo de bioeconomía es otra entrada, donde se busca hacer la sociedad futura menos dependiente de recursos fósiles para satisfacer necesidades de energía y materias primas. Entonces, este tema de la transformación de la biomasa juega un rol crítico en la producción de energía, alimentos, fibras, etc. Hay planteamientos como los de Trigo y Henry que van en esa línea. Sectores de biotecnología, biorefinerías, eficiencia en las cadenas de valor aparecen como centrales, ¿no? Entonces, todos nuevos procesos y productos en base a la genética, este enfoque es mucho más amigable con el desarrollo de organismos genéticamente modificados, ¿no es cierto? No necesariamente ocurre eso con los conceptos anteriores. Entonces, buscando un mismo objetivo, ¿no?, hay matices y aproximaciones diferentes, ¿no? Aquí, sobre todo en el marco económico y político, es que hay diferencia entre crecimiento y economía verde. Economía prioriza el rol del Estado, la institucionalidad, el crecimiento verde, la productividad, la innovación, ¿no? Y todos señalan que esto no busca suplir el concepto de desarrollo sustentable o sostenible de la Comisión Brundtland, sino que son instrumentos o mecanismos a través de los cuales se alcanza este desarrollo sostenible. O sea, se plantea una complementariedad y no una diferencia. Ahora, hay una serie de críticas que se han hecho para estos conceptos. Por ejemplo, Halegate sostiene que implementar políticas ambientales o políticas que lleven hacia una economía o un crecimiento verde tiene costos en el corto plazo, que plantea trade-offs respecto al crecimiento económico. Bueno, antes que nada agradecer al Consorcio de Universidades por invitarme a estar acá, en especial a Margarita, y felicitarla por el evento. Y bueno, he cambiado un poco la presentación, ya no voy a tocar ingeniería en reversa, sino catching up, que es una forma de enfocar la capacidad de un país de hacer innovación que involucra también la ingeniería en reversa. ¿Ya? No sé si alcanzan a ver, pero esto es los bienes que importaban los países de baja tecnología, mediana tecnología y alta tecnología. Este es 1995 y el de arriba es el 2007. ¿Ya? China no estaba en ese momento, el 95, exportando nada de medio y no estaba exportando de medio y alta tecnología. Sin embargo, tenía bastante de baja tecnología. Entonces, la pregunta que queda abierta ahí es cómo un país desarrolla capacidades tecnológicas que le permitan pasar de un bajo a un alto desarrollo tecnológico, y cómo las instituciones de este país desarrollan políticas públicas para que este cambio en las capacidades tecnológicas se concrete. La pregunta es cómo podemos hacer eso, ¿ya? Lo que hizo China en ese momento fue hacer catching up, ¿ya? Es lograr concretar un modelo de innovación en el cual capturaron tecnología, la trajeron, la adaptaron y comenzaron a producir los bienes de mediana y alta tecnología. ¿Qué necesitamos? ¿Qué elementos afectan esta capacidad en un país? ¿Qué nos permite a nosotros realizar el fenómeno o el evento de catching up? Tenemos una industria, debemos tener capital humano, las políticas de Estado, las redes de trabajo que lo veíamos anteriormente en la presentación de la Universidad Católica sobre los sistemas de innovación, y el acceso a conocimientos foráneos.
¿qué es el catching up? Técnicamente, cuando tú lo pones en un traductor o buscas su traducción literal, es ponerse al día. Bueno, la capacidad de nuestros países de dejar de estar atrasados tecnológicamente y ponerse al día y llegar a poder exportar bienes y servicios que tengan una mayor capacidad tecnológica está en función de estos cinco pilares. No necesariamente estos 5, pero fundamentalmente de ellos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se define este proceso? Es un proceso de absorción tecnológica, como la habilidad de introducir avances tecnológicos que nosotros lo vamos a importar, pero no son avances que están acá, desde países que ya lo tienen, que lo han desarrollado, a los procesos o nuestros procesos de producción de bienes y servicios en países menos desarrollados como los nuestros. ¿Ya? Ahora, no necesariamente el proceso de catching up se da por sectores y por regiones. Uno puede hacer en el sector, puede decidir trabajar en varios sectores y no necesariamente en todos los sectores va a funcionar aplicando las mismas políticas. Un ejemplo es Brasil e India aplicaron muchas políticas de absorción tecnológica asociado con la producción de fármacos. Sin embargo, Brasil no funcionó tan bien como sí le fue muy bien a India, y India ahora está posicionado como uno de los países que primero hacía genéricos y ahora ya no está haciendo genéricos, ahora está pasando a la producción de fármacos hechos en India. ¿Ya? Entonces, Brasil no le resultó, siendo que aplicaron en mismos sectores políticas similares y trataron de hacer lo mismo, pero algo falló. Sin embargo, todo lo que es la generación de las semillas, en Brasil sí le funcionó muy bien. Toda la parte agrícola en Brasil es muy fuerte. Entonces, a pesar de que puedes tener momentos similares en países subdesarrollados que toman decisiones políticas para generar un proceso de absorción tecnológica, no necesariamente va a ser exitoso el proceso de absorción. Ahora, ¿cuál es el rol del Estado en este modelo? Si el Estado decide que va a promover una acción, va a promover la absorción tecnológica, entonces tiene que promover varias otras cosas. Si el Estado peruano decidiera decir, vamos a promover en este momento y vamos a hacer una absorción tecnológica, por ejemplo, en nanomateriales, significa que debería además promulgar una serie de leyes y políticas públicas que permitieran a nuestro país llegar a convertirse en una potencia en todo lo que es nanomateriales. ¿Ya? La realidad es que ahora tenemos muy pocos nanotecnólogos, tenemos muy poca investigación. La pregunta es cómo llegamos a tener un centro de nanotecnología de aquí a 10 años y posicionarnos a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, primero una decisión política, una visión de país a largo plazo. ¿Ya? Una protección y fomento a su mediana industria. En Perú no tenemos industria que estén produciendo materiales o nanopartículas, de hecho no la tenemos muy poca industria asociada, por ejemplo, a lo que es el plástico, a lo que es la metalmecánica, que nos permitiría hacer una absorción tecnológica. Por lo tanto, la poca que tenemos, si es que hay, tendríamos que darle mejores medidas o mejorar la industria para poder hacer absorción tecnológica. En el caso de recurso humano, que es crítico en el proceso de absorción tecnológica, la generación de una masa crítica de profesionales. Deberíamos tener, si queremos hacer nanotecnología, más físicos, más químicos. ¿Ya? Vamos a verlo más adelante, a qué carreras están entrando nuestros chicos en estos momentos. O sea, es terrible, queremos hacer un proceso de absorción tecnológica porque lo está diciendo el sistema, porque lo debemos hacer. Sin embargo, cuando tú miras a los actores que deberían generar la innovación en el país, no tenemos masa crítica ni de profesionales de investigación, ni tampoco de chicos que quieran seguir esas carreras tecnológicas. El 79% de los chicos que entran a las universidades entran a estudiar educación, derecho, administración y economía. Sin embargo, necesitamos más ingenieros, necesitamos más físicos, necesitamos más químicos. Si no, nunca nos vamos a poder poner al día. ¿Ya? Esto es un poco para que veamos la terrible realidad. Básicamente no ha cambiado nada. Seguimos exportando productos primarios, seguimos exportando a manufacturas basadas en recursos. La harina de pescado es lo más tradicional. O sea, ya no exportamos el pescado, sino que lo secamos, lo molemos y lo empacamos. Eso tiene muy bajo nivel tecnológico, por no decir ninguno. ¿Por qué no, en vez de exportar eso, empezamos a exportar omega 3 en grandes cantidades? Somos el primer productor de omega 3. O sea, para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Químicos, necesitamos una industria, necesitamos generar e invertir en esos procesos. Y en ese sector sí se podría hacer absorción tecnológica. ¿Ya?
los recursos y los stocks de peces ya no van a seguir creciendo, por lo tanto no vamos a poder capturar más harina de pescado de la que estamos produciendo ahora, ¿ya? Pero sí podemos seguir, en cambio la industria del omega 3 es un mercado mundial que sigue en crecimiento y nosotros podemos obtener omega 3 a partir de los desechos que en este momento están siendo eliminados en la industria pesquera. Entonces hay una serie de cosas y posibilidades que se pueden hacer para poder mejorar la capacidad, para poder mejorar los productos que nosotros estamos exportando en estos momentos y darle mayor valor agregado. Vale más un kilo de aceite omega 3 ultra pura de lo que vale un kilo para que hagan la diferencia, un kilo de aceite omega 3 ultra puro cuesta lo mismo que un container de harina, ¿ya? O sea, esa es un poco la idea de la absorción tecnológica. Y en manufacturas tecnológicas o manufacturas de alta tecnología, para el 2009, estos son datos de la UNTAC del 2011, probablemente no ha variado mucho, seguimos produciendo muy poco, ¿ya? La idea sería, por ejemplo, estar produciendo aceites esenciales de molle, pero las fracciones que se requieren, no el aceite esencial como tal, sino las fracciones que te permiten entrar a un mercado en que 100 mililitros de una fracción de aceite esencial ultra pura te cuesta $70.000. Eso es lo que está perdiendo el país, por no tener la capacidad tecnológica de hacer eso. O sea, el colega que vino antes hablaba de biodiversidad. Bueno, tú puedes darle valor agregado a la biodiversidad de esa manera, pero para eso, repito, requieres una industria, requieres mano de obra, requieres ciertas medidas cautelares especiales arancelarias para poder exportar, que en este momento no existen, pero sí tenemos la biodiversidad. ¿Qué estamos exportando? Todos ustedes lo conocen. Básicamente estamos exportando oro, cobre y harina de pescado. ¿Qué usamos? Nuestra balanza es deficitaria en términos económicos. Estamos importando, o sea, nuestra balanza tecnológica es deficitaria porque importamos muchos más artículos de alto nivel tecnológico de lo que exportamos, ¿ya? Básicamente estamos exportando productos naturales y el valor y la renta de esos productos naturales nos está permitiendo pagar el valor de los productos importados que tienen mayor tecnología inserta. Sin embargo, cuando ustedes miran el tejido industrial peruano, esta es una foto de la UNTAC también del 2011, no ha variado mucho. Tenemos una gran cantidad de microempresas, muchas de las cuales no son formales. Como vimos en la mañana, la formalidad es muy baja. La absorción tecnológica, para poder hacerla, necesitas una cierta estabilidad y formalidad. Si no la tienes, no la vas a poder hacer, ¿ya? Sin embargo, más preocupante es que solo en este gráfico habían 800 grandes empresas. Insisto, no ha cambiado en 2 años, serán 1000, ya, pero 1000 para 24 millones de personas es muy poco, y muchas de estas son en realidad empresas transnacionales que tienen acá el mercado peruano es interesante, entonces están acá sus industrias, pero no es que sean industrias per se peruanas, ¿ya? De otro lado tienes una mediana industria que son 10.000, que eventualmente acá es donde se podría tener un polo de desarrollo de absorción tecnológica, ¿ya? Si hubiera una decisión política de hacerla, pero la realidad es que el tejido industrial es bastante débil si nosotros queremos hacer el proceso de absorción tecnológica. Como les comentaba, ¿cuál es nuestro capital humano? El 2007, estos son los postulantes a las universidades, esto es un censo del 2007 que fue publicado en 2009 y está referenciado para el UNTAC del 2011. De los matriculados, habían 200.000 que eran para educación. Entonces, cuando tú sacas la cuenta y empiezas a ver cuáles son de carreras que no son científicas, de carreras que no son ingeniería, te das cuenta que más del 80% está trabajando solamente, está postulando a carreras que son de ciencias sociales o del área de economía, pero que no están dirigidos a la producción de bienes, ¿ya? A la industria como tal, o no están dirigidos directamente a la producción y a la absorción tecnológica. Ahora, cuando tú ves los matriculados en educación terciaria no universitaria, acá no estaba descrito, pero también no hay suficiente mano de obra en las industrias técnicas para poder hacer una absorción tecnológica, ¿ya? ¿Cómo es el capital humano en ciencia y tecnología? Eso es más terrible todavía, ¿ya? Esto es en los países desarrollados, en los países China, India, Japón.
que son países que hicieron en su momento absorción tecnológica y la siguen haciendo, ¿ya? Ellos sí tienen, China tiene 1 millón de investigadores, Japón tiene 700.000, Corea tiene 224.000. Cuando veamos lo que tiene Perú, es muy, muy terrible, ¿ya? Y uno de los pilares fundamentales es tener científicos que sean capaces de conversar y además estar insertados en las empresas para que sean los que hagan las revoluciones y los cambios tecnológicos, ¿ya? Esto es lo que pasa en Perú, también es de la UNDAD. Hay 8.400 investigadores catalogados como investigadores en Perú. O sea, 8.400. Cuando tú los divides por el número de empresas que hay presentes, si es que quisiéramos que solo trabajaran en empresas, y por el número de empresas medianas y grandes, te da que puede haber 0.1 investigador por empresa mediana y grande. O sea, realmente es insuficiente en el momento en que tú quieres, insisto, hacer un proceso de absorción tecnológica. Sí es más importante aún es generar dentro de las empresas todo lo que son las unidades de investigación, desarrollo e innovación. Muchas de las empresas a las cuales nosotros tenemos contacto como universidad no cuentan con unidades de investigación, desarrollo e innovación, a pesar de que muchas sí están haciendo investigación, desarrollo e innovación, y trabajan con redes de contacto y trabajan haciendo innovación, pero no lo catalogan como tal. Muchas no tienen propiedad intelectual, no hay control de marcas, no hay control de confidencialidad, y no estoy hablando de empresas pequeñas. Entonces todos esos son vicios del sistema que tiene que ser mejorado para poder hacer una buena absorción o para poder llegar a generar un modelo de catching up. Ahora, elementos comunes ya lo hemos visto. ¿Cuáles son las recomendaciones que uno debería hacer para poder generar en Perú? Es, por ejemplo, realizar una inteligencia competitiva, determinar cuáles son las futuras áreas de desarrollo industrial a nivel regional. Muchas veces estamos viendo ahora que salen muchas áreas nacionales, la gran área de nanotecnología, la gran área de biotecnología, pero nos estamos olvidando de que hay polos de desarrollo regionales, que es interesante ver a las industrias porque son las que impactan a la región. ¿Por qué solamente pensar en grandes desarrollos asociados a biotecnología, a materiales? ¿Por qué, por ejemplo, no pensamos en textiles? En textiles y trabajamos con un polo de desarrollo de algodón. Eso no está en las grandes líneas nacionales. Entonces tenemos que alinearnos a eso y dejamos de ver a las regiones y nos concentramos en cosas mucho más grandes. Diversificar la matriz exportadora. Nuestra matriz exportadora, como ustedes lo vieron, es bastante deficitaria. Estamos exportando básicamente roca rocas, oro, cobre y pescado molido. Eso no es una matriz exportadora, es bastante débil y ya lo hemos visto con la desaceleración debido a la caída de los metales, la caída de los precios de los metales que nosotros no manejamos. Desarrollar políticas intensivas que permitan a las pequeñas y medianas, o sea, a las medianas pasar a ser pequeñas, a las pequeñas pasar a ser medianas y las medianas a ser grandes empresas. Y tratar de aumentar la formalización de estos pequeños 3 millones de emprendedores que se mantienen estables en ese número. 3 millones y 4 millones de empresas micro hay en Perú que se han mantenido así hace como 5 y 10 años. Otro es el desarrollo de políticas públicas para el uso de propiedad intelectual dentro de las empresas, que se le pueda capacitar a las empresas medianas y pequeñas y medianas a usar la propiedad intelectual que generan dentro, que es mucha, y eso también permitiría elevar los indicadores país, que en este momento están muy alicaídos en todo lo que es propiedad intelectual. Fomentar el uso de tratados de libre comercio para el desarrollo de nuevos mercados. Mejorar las condiciones de conglomerados productivos tipo Gamarra, tipo Wilson, tipo Villa El Salvador, darles la posibilidad de convertirse en atractores y formalizarlos y terminar, probablemente no todos van a terminar haciendo un modelo de catching up como sector tecnológico, como sector productivo, pero que resulte uno ya es importante, tiene un impacto. Ahora solo es Wilson, solo es Gamarra, solo es Villa El Salvador, ¿ya? Y por último, como una opinión personal, yo creo que sí es posible y obligatorio para el desarrollo de Perú un programa agresivo de adaptación tecnológica. Muchas veces a mí me ha tocado conversar con los fondos que están financiando investigación y ellos no consideran la ingeniería en reversa como algo financiable para desarrollar innovación. Entonces yo digo que sí, porque cuando tú
tratas de que una metalmecánica copie una máquina, toda esa metalmecánica ha aprendido y todo su personal técnico ha aprendido a desarrollar un proceso que antes no lo sabía, aun cuando está haciendo ingeniería en reversa. Y la ingeniería en reversa forma parte de esta absorción tecnológica. Y bueno, y por último, hay muchos sectores en los que se puede trabajar, como textiles, licores y vinos, todo lo que es pisco, lo que es el vino, que se está mejorando bastante, madera, frutas y hortalizas, la industria del cacao. Es increíble que Perú sea uno de los mayores productores del cacao y no controle el precio del cacao. Y no se fabrican los mejores chocolates en Perú. Sin embargo, nos traen acá los chocolates suizos que nos cobran 50 soles por un cacao que nosotros exportamos en 5. Y para esa industria sí puede hacer absorción tecnológica. La industria de software y servicio, y por último, para mí, la industria más importante, que es los productos naturales, de los cuales no estamos sacando prácticamente nada. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Esta investigación tuvo un propósito abierto de intervenir objetivamente en un debate que se ha ido acrecentando conforme han ido proliferando los tratados de libre comercio entre países en desarrollo y países desarrollados, los llamados tratados de libre comercio norte-sur. Y como varios de estos países en desarrollo que han establecido estos tratados son a su vez miembros de esquemas de integración o de acuerdos comerciales de sur-sur, es decir, entre países en desarrollo, emergió un debate muy intenso, ¿no?, con opiniones por ambos bandos muy diversas, sobre si era compatible que países en desarrollo que han comprometido un proceso de integración entre sí simultáneamente se establezcan acuerdos con países desarrollados, y entonces hay un debate intenso sobre los beneficios, las desventajas y básicamente el temor de que estos tratados de libre comercio norte-sur pudieran significar el fin, el quiebre de los esquemas de integración y el vaciarles de contenido. Por este último motivo, la investigación indirectamente también tenía como propósito intervenir en un debate más específico a raíz del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. Como ustedes saben, un país miembro de la Comunidad Andina de Naciones, Venezuela, se retiró de la Comunidad Andina de Naciones, argumentando precisamente esto. Es decir, que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos supuestamente mataba a la comunidad andina, le quitaba de contenido. Entonces, lo que es un tema de debate general, en el caso del área andina, se convirtió en un tema políticamente, digamos, de consecuencias muy radicales, como es la salida de un país miembro de la CAN. Entonces, el objetivo complementario de la investigación era pues ver hasta qué punto esta supuesta incompatibilidad entre tratados de libre comercio norte-sur y sur-sur tiene sustento en el caso específico, porque para poder hacer investigación objetiva hay que hacerlo sobre base de casos, ¿no? En el caso específico de la Comunidad Andina, la Comunidad Andina es el único tratado de libre comercio stricto sensu que tiene el Perú con otros países en desarrollo. Es un tratado comprensivo, profundo, que cubre todos los aspectos, ¿no? Está hecho sobre el modelo europeo, con todas las distancias y salvedades del caso. Eso es un tratado de libre comercio stricto sensu, ¿ya? Y comparar este proceso con otros TLCs, esta vez con los TLCs norte-sur, establecidos por Perú y Colombia, primero con Estados Unidos y luego con la Unión Europea. De la otra vereda de la misma ruta, para poder hacer la investigación con carácter mínimamente objetivo, teníamos que enfrentar un desafío de carácter metodológico. Entonces, el segundo aspecto de la investigación, a ser juzgado
si tiene sentido o no, si tiene aporte o no, es el aspecto metodológico. Entonces la metodología básicamente la podemos resumir para no agotar los 15 minutos en esto, de la manera siguiente. Disponíamos afortunadamente de un primer estudio hecho en la Secretaría General de la CAN. En la época del secretario general de la CAN era nuestro ilustre compatriota Alan Wagner Tizón. Se hizo una panorámica revisión de los 30 años de la integración andina en el año 2004 y uno de los temas que cubrió esta revisión era lo que se llamó en ese trabajo el efecto plataforma. Entonces eso nos sirvió de inspiración, pero tuvimos que adaptar la metodología, tuvimos que prácticamente montar una metodología propia, aunque en la publicación nuestra usamos la metodología de la CAN, de la Secretaría General, y vemos y contrastamos los resultados. Les adelanto que son muy compatibles con los resultados que nuestra propia metodología arrojó. Nosotros tuvimos que adaptarla porque, en primer lugar, el estudio de la CAN era sobre las exportaciones de los países andinos al mundo en general. Y nosotros, como teníamos este propósito de ver el tema de la complementariedad, teníamos que ver con relación a ciertos mercados específicos, mercados objetivos específicos en particular, es decir, el de Estados Unidos por un lado y el de la Unión Europea por el otro. El segundo tema era, como se trataba de contrastar misiones de TLCs, teníamos que despejar un elemento que había sido incorporado en la investigación de la Secretaría General, que se hizo sobre las exportaciones totales, ¿ya? Incluyendo, en otras palabras, exportaciones de bienes primarios. Esto distorsionaba la investigación porque obviamente han visto lo que han mostrado sobre el caso del Perú, vale también para los otros países de la comunidad andina. Todos somos, frente al mundo en general, mayoritariamente exportadores de productos primarios. Y da la casualidad que los productos primarios no necesitan de TLCs, ni sur-sur ni norte-sur. Los productos primarios se venden por sí solos. No hay necesidad de hacer misiones comerciales, tener promperús o prompes para vender cobre o harina de pescado, ni los países petroleros necesitan hacer ningún tipo de roadshows o en Perú ir a tocar la campanita de Wall Street para vender petróleo, porque se vende solo. Los commodities tienen al mercado mundial a sus pies. Desde el momento en que se extraen, ya están prácticamente vendidos, ¿no? Entonces, los TLCs, todos, los antiguos entre países en desarrollo, como la CAN, como fue la LALCA, como es los demás esquemas, y los nuevos, los que están de moda ahora, todos nacen con el propósito declarado de generar, de incentivar comercio no tradicional, es decir, comercio de productos, bienes o servicios con mayor valor agregado, es decir, en el mundo de las mercancías, de incentivar el comercio de manufacturas, ¿ya? Y eso está muy relacionado, dicho de paso, con servicios de mayor valor agregado. Entonces, para ser condicente con el objetivo, que además es muy lógico, hemos trabajado nosotros solamente con las exportaciones manufactureras, a las que las hemos clasificado de manera similar que Gabriela, según la metodología del profesor Sanjay Alal, ¿ya? Y tercera variante metodológica importante, nosotros no establecimos umbrales propios, arbitrarios, sino que establecimos criterios que nos parecían más, digamos, neutros, para que la objetividad de la investigación sea lo menos cuestionada posible. El horizonte de análisis dividió el periodo 1994 al 2007 en dos subperiodos, ¿no? El periodo inicial, el T1, que es el periodo de los primeros 4 años de constitución de la zona de libre comercio andina, periodo en el cual el único país que se autoexcluyó parcialmente de esa zona de libre comercio andina fue el Perú, ¿ya? Perú se integra recién a la zona de libre comercio de la CAN a partir de julio de 2007. Digo parcialmente porque si bien Perú se excluyó fue por razones de posturas puramente ideológicas que no tenían sustento en una defensa del comercio peruano. Tan es así que se hizo la finta, la payasada de
autoexcluirse de la zona de libre comercio de la CAN, pero lo sustituimos por acuerdos bilaterales con Colombia, con Brasil, con Bolivia, con Ecuador y con Venezuela. Es decir, lo esencial del comercio lo mantuvimos, pero por acuerdos bilaterales. Una pose, ¿no?, para mostrar otro tipo de temas que no es el caso entrar a discutir. El segundo periodo, que es el periodo final, 2003, el periodo 3 que le llamamos, es 2004-2007. Como ven, entre 2008 y 2003 no están incluidos por varias razones válidas. La crisis 97-98, la crisis .com del 91, ¿eh?, y el periodo de transición 2002-2004 entre la conversión del APA a la APDEA en Estados Unidos. Entonces eran años con una serie de ruido, como decimos, ruido estadístico y de falta de condiciones estables. Entonces preferimos trabajar con dos periodos muy netos, ¿no?, 94-97 y 2004-2007. La muestra principal de las subpartidas manufactureras que se analizaron fueron aquellas que en el periodo inicial tenían a la CAN como su principal mercado de destino. Es decir, ya sea no eran exportadas a ningún otro mercado del mundo, o bien eran exportadas principalmente a la CAN, sin establecer ningún tipo de umbral, mínimo 25%, mínimo 50%, porque eso ya empieza a ser, digamos, con razón cuestionable por colegas, ¿no? Los criterios para procesar esa muestra están mostrados ahí. Voy a tener que ir un poco rápido, ¿no? La idea básicamente, en vez de leer esto que ustedes leen por sí solos, se les puede distribuir el PPT. La idea es que hayan tenido, las partidas estas en cuestión, hayan tenido un buen desempeño en el periodo inicial, ¿eh?, que entre el periodo inicial y el final el desempeño en el mercado objetivo, en este caso Estados Unidos o la Unión Europea, haya sido sobresaliente, ¿eh?, que uno y lo otro no se excluyan, es decir, que no hayan sustituido el mercado de la CAN por el mercado de Estados Unidos o de la Unión Europea, sino que desempeñándose bien en la CAN, complementariamente se estén desempeñando muy bien en el mercado, en el otro mercado, ¿eh? Y esos tres juntos, más una serie de controles que vamos a mostrar ahorita, nos permitían tener, digamos, indicios más o menos robustos de causalidad. Es decir, que al haber tenido el mercado de la CAN como mercado principal en el periodo inicial y además haberse desempeñado muy bien en ese mercado, se podía atribuir a eso el hecho que estén logrando una buena performance en el mercado, en el otro mercado, Estados Unidos o el de la Unión Europea, en el periodo final. Yo más bien me sitúo en el campo de la publicidad, de la comunicación, tangencialmente en el de los consumidores y para nada en el de tratados de libre comercio. Entonces, como digo, he aprendido bastante ya en estas 3 exposiciones sobre comercio y tratados de libre comercio. ¿Qué buscaba la investigación que realicé ya hace algunos años? El año 2008, me parece, la publicidad, los consumidores y los tratados de libre comercio. En realidad mi inquietud partió de que el año 2008 se reformaron las normativas legales de publicidad y de consumidores. Y en las consideraciones de los decretos legislativos por los cuales se modificaron la ley de publicidad, la ley de competencia desleal y la ley del consumidor, entre los considerandos se argumentaba que se hacía en razón de la negociación del acuerdo de promoción comercial Perú-Estados Unidos. Entonces eso es lo que a mí me despertó la curiosidad. Después de oír estas 3 exposiciones especializadas en el campo del comercio y de tratados de libre comercio, vuelve a sonar lejana, ¿no?, la referencia al consumidor. ¿Tiene algo que ver el consumidor con todo lo que se ha dicho? No ha sido mencionado. ¿Tiene algo que ver el publicista, el anunciante,
con lo que se ha expuesto, con los 3 temas expuestos, tampoco aparece presente. Entonces, la hipótesis me despertaba la curiosidad: ¿por qué aprovechar las facultades legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo para la adecuación de la legislación en relación a la negociación del acuerdo de promoción comercial con Estados Unidos? ¿Para qué se utilizaba, digo, a fin de modificar la ley de publicidad, que de hecho se derogó completamente, y modificar la ley de defensa del consumidor? Esa es la pregunta, así de sencilla. ¿Eran los considerandos, estaban los considerandos justificados, o eran simplemente el aprovechamiento del Poder Ejecutivo para, como en otras ocasiones y en otros gobiernos, regular publicidad y consumidores dentro de las facultades legislativas? Esa era la finalidad, muy sencilla: examinar la validez de una justificación incluida dentro de un régimen de facultades legislativas extraordinarias. Es decir, era más bien una investigación de política legislativa, de sociología del derecho, de tratar de descubrir el uso de nuestro sistema normativo para fines políticos determinados en el caso concreto. La metodología fue pues entonces muy cercana a esa realidad a investigarse, una metodología de análisis exegético legal. Revisemos la normativa de publicidad vigente, revisemos la normativa de consumidores vigente y revisemos con menos conocimiento el acuerdo de promoción comercial en preparación, a ver si hay una vinculación entre esas materias a las que alude el legislador del Poder Ejecutivo cuando funda en eso la reforma que realiza en las normativas de publicidad y de consumidores. Revisemos las normas legales y también, claro, como no es mi especialidad el asunto de los tratados de libre comercio tampoco, preguntemos a algunos especialistas o que de diversas profesiones se interesan por la materia de los tratados de libre comercio. Entonces se preparó también un cuestionario y se invitó a resolverlo a profesionales de diversas áreas. El primer punto era el análisis de la reforma sobre publicidad contenida en el decreto legislativo número 1044, que es el que se aprueba el año 2008, ¿no? El segundo punto era el análisis de la reforma sobre defensa del consumidor contenida en el decreto legislativo correlativo siguiente, el 1045. Son los 2 decretos legislativos que aprueba el Poder Ejecutivo. El tercer punto de esta investigación era conocer de algún modo las características de los tratados de libre comercio en general, algunas de las cuales han sido reseñadas acá en las 3 exposiciones, directa o indirectamente, y del acuerdo de promoción comercial con los Estados Unidos de América. Y el cuarto punto del trabajo era analizar las respuestas de los profesionales consultados. ¿Qué pensaban ellos sobre el objetivo principal de esta curiosidad de investigación? ¿Está justificado que el Poder Ejecutivo haya variado integralmente la legislación publicitaria y la legislación de consumidores por sus vinculaciones con la negociación del acuerdo de promoción comercial con Estados Unidos? ¿Les parece a ustedes que es sólida la fundamentación del legislador o tiene una connotación de orden político, de aprovechamiento, etcétera? La conclusión es que el Poder Ejecutivo forzó esta atribución de facultades legislativas, ¿no? Es decir, las empleó como en otras ocasiones
para valerse de la oportunidad que tenía de evitarse un debate mayor en el Congreso y resolver una reforma que sí, no digo que no estuviera en estudio, pero sin la urgencia del caso, que podía ser la de publicidad y la de defensa del consumidor.